En principio, buenas noches a la gente que pueda estar allí y a los que estamos acá en presencial. Un poco lo que queremos hacer hoy es contar muy brevemente, viernes a la noche, la verdad que me imagino que están todos con otros planes, pero mínimamente lo que va a ser el taller. Nos parece que todo lo que es el taller, sus contenidos, sus ideas, buena parte de los proyectos, está bueno aprovechar las nuevas herramientas y consultar las charlas y las conversaciones y las teóricas que están grabadas en el canal, con lo cual ustedes pueden verlas asincrónicamente, con tiempo, pueden cortarlas y retomarlas. Y en ese sentido, no vamos a hablar ahora de una serie de ideas y de objetivos que tiene el taller, porque nos parece que eso eh, puede ser contenido que ustedes dispongan cuando quieran y verlos tranquilos. Lo primero que quería decir, yo cuando tuve que dar mi concurso que finalmente me dio la titularidad, me acuerdo que más allá del concurso en sí, y ante la posibilidad de que ese concurso no lo ganara, lo que fuera, se me ocurrió convocar a las personas que a mí me habían influido, orientado, mis referentes durante mi cursada, durante mis años de docente. Y un poco la idea de ese concurso fue dedicárselos de alguna manera. Como que le cargué un sentido extra a lo que de por sí implicaba dar un concurso titular. Eh, Cuando el año pasado, en el 2020, se disparó la pandemia y se generó una realidad de incertidumbre donde nadie tenía muy claro dónde estábamos yendo y eh, qué había que hacer y cuáles eran los puntos de referencia. Me acuerdo que en ese momento las instituciones y la facultad en particular estaba un poco a la espera de los protocolos e instrucciones que bajaban de la UBA, pero en el medio la verdad que había como un sentimiento real de necesidad de encontrar algunos puntos de anclaje, una referencia, y el taller en ese sentido también cargó un sentido extra que fue el de, en su momento llamamos el ciclo afectivo, que fueron una serie de conversaciones a las noches, como que de alguna manera era un punto de encuentro en un momento donde la situación general era de gran incertidumbre y desencuentro, ¿no? Y en esta charla, en vez de volver a dar la misma charla o las charlas que explican un poco el sentido del taller, que ya es un taller que tiene 4 años de vida y que en un punto los estudiantes ya lo conocen, nos parecía que lo que estaba bueno era cargarle a la charla esta idea de poder encontrarnos, de celebrar la vuelta de la presencialidad, de encontrarse con la gente, de lo random del encuentro y del valor que tiene para la enseñanza de la arquitectura la mesa común, el tablero, las cuestiones que surgen en una situación que la tecnología, que trajo muchas y geniales herramientas, no puede reemplazar. Entonces, la idea que la charla fuera presencial, estamos acá en un galpón en Villa Crespo, donde estamos, después vamos a ver un poco, exponiendo los trabajos que se hicieron el año pasado. Acá hay uno de los cañones disparando imágenes de uno de los niveles del trabajo que hicimos sobre Pampa en 2021, tenía como también ese otro sentido, esa otra carga sobre una cosa establecida, y que al sentir del taller nos parecía que era como importante, ¿no? Como muestra de esa de eso, de lo que aporta la cuestión humana del encuentro y la presencia. A fin del año pasado, como todos saben, por ahí los estudiantes más chicos que pueda haber viendo esta charla, están en la instancia de los jury en tercer y quinto año de la facultad, que es una instancia de expone su trabajo y sus ideas ante un jurado desconocido. Empezó a cursar de noche y, eh, y que de alguna manera tenemos que asumir esa novedad. Iremos implementando estos formatos donde estamos en un lugar, pero también que nos esté viendo de lejos. Preguntas que empieza a ver esta época del año de muchos estudiantes, y va por la cursada de nuestra carrera,
es con dictado presencial. O sea que pasamos de golpe de fin de año todo virtual prácticamente, y el jury un poco una situación forzada, que suponíamos que se iba a dar en el 2050 y se dio 5 minutos antes, en el 2020, que en tiempos de la especie es nada, pero que era algo que estaba muy previsible para los que estuviéramos mirando un poco la época y los fenómenos de lo que pasaban, y sobre todo los que veníamos preocupados por repensar el destino, el alcance y el rol de la disciplina arquitectónica en la cultura urbana, digamos, para ponerlo en escala. A nosotros nos gusta pensar que la arquitectura tiene que correr sus incumbencias, que sobre la base de los conocimientos adquiridos por décadas de los temas edilicios urbanos, hay que empezar a asumir estas otras dimensiones nuevas para toda la cultura, de los colapsos, de cosas que han pasado a partir de un virus que transformaron los códigos de la ciudad, transformaron ciudades seguras o inseguras según si tenías más o menos de 500.000 habitantes, restringía o no grados de libertad, el espacio público de la calle se vio absolutamente modificado por la necesidad de que estar al aire libre, el espacio público de las plazas retomó un valor que no estaba tan tenido en cuenta y se volvió el espacio de encuentro, de festejo de los cumpleaños, de hacer deportes al aire libre, de salud. Se puso en crisis esta cosa del mercado inmobiliario de los 20 metros cuadrados habitables, con la necesidad del espacio, de la ventilación cruzada, del espacio semicubierto como un lugar tan valioso como la vacuna, con lo cual lo más triste tal vez que nos ha pasado como disciplina y como institución es no haber tenido orgánicamente la voz de aportar algo en la cultura, siendo que después de los médicos, la construcción del hábitat fue como la segunda vacuna o como el segundo refugio ante la pandemia. Entonces, nada, un poco a partir de eso, las inquietudes del taller tienen que ver con redefinir el rol de la disciplina, redefinir el alcance, hacernos las preguntas más que proponer respuestas, y a partir de esa inquietud es que el taller va utilizando las herramientas de la arquitectura clásica, y cuando digo clásica no digo la griega, sino digo ya la arquitectura moderna, donde nos hemos formado, y ponerlas a disposición de otros paradigmas, de otras necesidades, entender el rol social y definir un lote, ¿no? Muchos estudiantes, y voy a ir tratando de bajar a las demandas habituales de los estudiantes, se preguntan dónde vamos a trabajar, cuáles son los lotes, cuáles son los programas que se van a resolver, ¿no? El primer día ya hay como una necesidad de tener claro si se trabaja en grupo, si se trabaja individual. Son las preguntas que predominan, sobre todo en los cursos más chicos, y no tanto, porque a veces en los cursos grandes, como vienen equipos armados del cursado, es muy importante para los estudiantes sostener la posibilidad de seguir trabajando con los grupos de pertenencia. Todo eso para nosotros está dado, ¿no? O sea, hay ejercicios que requieren de un trabajo individual, de una ponencia individual, y hay trabajos que requieren del trabajo colectivo, porque así funciona después la profesión en sus distintos ámbitos en los que uno lo ejerza. Nuestra profesión es una profesión coral que implica entendernos como parte de un sistema de ideas y de dimensiones que se superponen en la realidad y que hay que atender y que hay que dar respuesta. Miren, mi hermano llamándome por teléfono. Y sí, lo que podemos nosotros hacer en esa realidad es funcionar como una especie de directores de orquesta. Yo creo que como proyectistas y proyectores que somos, tenemos la capacidad de articular distintas dimensiones, como pasa en una obra, distintos gremios, distintas voces, distintos asesores, y somos un poco esos. Por épocas el arquitecto ha aparecido como la figura que resuelve todo, y ya todos sabemos que eso no es así, y todos sabemos que hay que incorporar otras dimensiones y que hay que incorporar otras disciplinas que tienen que ver justamente con dar respuesta desde lo proyectual a los nuevos paradigmas que son los que hay que atender, y que son los que nosotros decimos en el taller a veces que hay cierta construcción legal que ya no da respuesta a los problemas que tenemos.
La división del territorio nacional no da respuesta a los problemas ambientales que tiene, porque cada cerco de la división política tiene una forma de administrar interna que responde a intereses que se crearon hace 100 años y que responde a divisiones políticas, y los problemas ambientales trascienden esos mapas. La humedad que genera la selva paranaense le da fertilidad a la pampa, y uno de los conflictos que vamos a estudiar este año es la demanda que hace la selva a la pampa de que comparta sus regalías, porque sostener la selva virgen para que le genere humedad a la pampa tiene un costo, y las regalías de la fertilidad de la pampa no le vuelven a la selva para ayudar a sostener esa selva virgen. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si tenemos que vender la selva para sostener la lógica de las provincias de la selva? La pampa se quedaría sin humedad. Entonces empieza a haber problemas que trascienden los mapas y trascienden las gestiones actuales, y el taller lo que busca es meterse en esa realidad a partir de las preguntas que se hace y empezar a construir nuevas herramientas para atender esas dimensiones, nuevos mapas, nuevos programas, y detrás de eso las arquitecturas más pertinentes. Eso es lo que decimos siempre. Nosotros no dividimos el país en división política, sino que lo dividimos en regiones geoculturales. Toda esa información está en otras charlas, la pueden ver, la mayoría sabe de lo que hablamos. Lo que tratamos entonces de hacer es que cada curso, desde los estudiantes más jóvenes, con menos herramientas, hasta los más grandes, entre en esa dinámica, y que en cada curso esas cosas se resuelvan en la complejidad que cada curso tiene que resolver. Ustedes pueden entrar en las redes nuestras, donde estamos publicando los trabajos de los años anteriores y ya están publicados. Hay publicaciones en libro que pueden linkear desde la página web del taller de lo que hemos hecho en años anteriores. Y después la estructura del taller es esa que está explicada ahí. El primer cuatrimestre del taller nosotros lo llamamos Atlas y lo consideramos un cuatrimestre de investigación proyectual. ¿Qué quiere decir esto? Proyectamos, pero no sobre los datos ya dados y nos ponemos a resolver un edificio, sino que proyectamos el escenario, lo entendemos, lo estudiamos, investigamos por qué pasan las cosas, por qué no pasan cosas que debieran pasar, quiénes son los actores que intervienen, qué recursos hay, qué problemas hay. Para eso lo primero que hacemos es, en las primeras 6-7 clases, en el arranque del año, tratamos de entender el lote que damos, que el lote que damos es el territorio nacional. No damos un lote la ciudad, no damos un lote semirural, sino que damos todo el territorio nacional. Entendemos cuánto mide, 7.000 kilómetros incluyendo la Antártida, 3.000 y pico en la parte continental, 1.000 de promedio de ancho o menos en la Patagonia, un poco más en el norte. Entendemos los climas, las regiones, los recursos de cada lugar. Atravesamos un poco la lógica histórica de la construcción del territorio para saber de dónde vienen nuestras ciudades, de dónde vienen los recursos, de dónde vienen las disputas. Y una vez que tenemos esa mínima introducción, vamos a uno de esos lugares. Este año vamos a viajar a la selva, a la región que llamamos selva. Vamos a ir a Posadas, ya vamos a ir comunicando un poco toda la estructura del ADN, que vuelve a ser presencial este año, que vuelve a ser un viaje de una semana, que va a tener a Posadas como sede, a la Universidad Católica de Santa Fe con su sede en Posadas como universidad sede del evento. Hacia allá iremos, y lo que vamos a hacer es investigar las dinámicas y las lógicas y las problemáticas que tienen que ver con un territorio plantado sobre el agua, con mucha humedad, con mucha forestación, con industrias que dependen de eso, de esas dinámicas, de esas temperaturas, con un gran límite continental que tiene el país, con el Uruguay, con Brasil, con Paraguay, a entender todos esos problemas. Y en ese intercambio vamos a generar unos registros como parte del Atlas, y vamos a volver a terminar el cuatrimestre generando las primeras ideas de los primeros proyectos que vamos a desarrollar en modo más tradicional el segundo cuatrimestre. Ese es un poco el esquema para este año, el sentido del espacio en el dibujo de arquitectura, cómo comunicar, qué comunicar. El lenguaje de la arquitectura, que es muy peculiar, que tiene sus propios términos, sus propios modos, y que por lo general ni los clientes privados, ni los clientes públicos, ni los organismos se entienden muy bien de qué hablamos cuando hablamos tan cerrado para
para los lenguajes que construimos puertas adentro. Entonces también en esta idea nuestra de pasar de ser proyectistas a proyectores, entender qué comunicar y cómo comunicar. En Arquitectura 1, los primeros libros, las primeras referencias de obras valiosas, estudiar mucho de eso para aprender y tener herramientas para producir las propias. Y en 1, la escala que abordamos es la escala de la construcción de los artefactos, del material. Este año la madera va a tener una importancia muy grande, las tecnologías referidas a la madera, porque vamos a trabajar a partir de las inteligencias de la selva. Vamos a saber construir en la selva, sino que la inteligencia de la selva es una inteligencia que construye a partir de elementos donde una dimensión predomina sobre las otras. Entonces hay una lógica de encastres, de vínculos, de salvar luces con piezas largas de determinada medida. Todo eso va determinando formas de hacer arquitectura. A eso se le suma un clima muy húmedo, de mucha lluvia, de mucho calor, de mucha humedad. Todo eso propone inteligencias para resolverlo. Todo el tiempo vamos comparando esas inteligencias con las inteligencias urbanas de la ciudad. En 2, que es el curso que se dedica a pensar el habitar, las formas del habitar, uno lo podría resumir en las casas, pero no nos interesa hablar solo de vivienda, sino de las formas del habitar, porque hoy una vivienda, a partir de nuevo de la pandemia, cosas que ya estaban dadas, pero que ahora se masificaron, hoy una vivienda es un lugar de trabajo, entonces dónde en una vivienda uno trabaja, cómo convive el trabajo con los quehaceres domésticos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos hecho los últimos 2 años, tenemos videos geniales de estudiantes con su computadora en la mesa familiar donde todos están comiendo ravioles y ellos están con la computadora y se pasan el pan y el vino, y ustedes han estado estudiando en esos contextos. Entonces pensar la vivienda y el trabajo, el destino de los lugares del habitar. Sabemos que hay cátedras que hicieron, por ejemplo, la cátedra de Negro Miranda, que uno de los temas que tomó es como la reconversión del microcentro en la ciudad, que es uno de los temas que en todo el país hay que pensar y que nos parece que esas son miradas inteligentes. Nosotros lo hacemos de un modo más genérico, pero entonces el habitar atravesado por la realidad es otra de las incumbencias que en este caso el curso de 2 se va a encargar de ver. También atravesado por una inquietud que tenemos, que hemos estado hablando y que nos parece que la facultad tiene que poner evidencia, es que la mayoría de ustedes que estén mirando, si son estudiantes, la mayoría de los que están acá y que lo hemos charlado ya, saben que si no son herederos nunca van a acceder a una vivienda. Parece que seguir diseñando conjuntos de vivienda para los desarrolladores y no reflexionar acerca de que no hay, en un país que no hay crédito, que no hay acceso a la vivienda para la juventud, hay algo que no podemos seguir replicando como si fuera un ejercicio gimnástico, de hacer bellísimos edificios de vivienda o solo para construir fideicomisos en la capital federal con excedentes de plata de las pocas economías que hoy dan excedentes para que estén vacíos y para que sea como un sistema de ahorro, de capitales de ahorro que está bien, es genuino, pero que no construye ciudad ni construye habitabilidad y solo alimenta una dinámica vacía de contenido. Tenemos que también pensar la vivienda en ese sentido y tratar de aportar algo en esa discusión y tratar de llevar eso a la agenda pública, ¿no? Parece un poco exagerado para un taller de arquitectura, pero en la medida que nuestros estudiantes hagan carne con esa realidad, me parece que vamos a ser mejores profesionales para sus futuros, ejerzan donde ejerzan. En el tercer curso trabajamos con la carga de sentido y el rol básicamente del Estado en la generación de habitabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Estudiamos un poco la historia de cómo se han construido nuestras ciudades o los lugares donde habita la gente. Siempre hubo como una acción infraestructural que habilita un territorio, pero detrás de eso siempre el Estado ha construido sus plazas con sus instituciones. A veces la iglesia tuvo un rol en otras épocas ese rol lo tuvo el comercio y el banco, las instituciones, las escuelas. A veces hay un descubrimiento, como puede ser el nacimiento como Comodoro Rivadavia, de un recurso que cambia la economía de un país, y detrás de eso se construye de habitar un lugar, detrás de una lógica económica. Bueno, en 13 trabaja sobre los programas que el Estado
hemos trabajado sobre las estancias patagónicas como núcleos a partir de la producción de una economía de habitabilidad, y esa es la escala que trabajamos en 3. En 4 trabajamos como la dimensión infraestructural, que es justamente eso, las operaciones que habilitan un sitio que hasta ahora no tiene habitabilidad. Un muelle que permite que llegue un barco o que salga una exportación genera en torno a esa infraestructura una condición habitable, un puente que cruza un río, una antena que genera conectividad, un pozo de agua que habilita vivir. Nos interesa construir los mapas de la energía eólica, que son las nuevas cuencas de habitabilidad del país, que hasta ahora estaba limitada a los ríos, que daban vida. Hoy el viento, a partir de las tecnologías eólicas, permite construir habitabilidad en lugares que no lo tenían. Entonces, todo lo que ocurre en la dimensión de habitar territorios lo vemos en 4 y transformamos estas operaciones ingenieriles en nuevos paisajes contemporáneos y nos metemos a pensar y a resolver esas escalas. Y 5 es un poco el curso de las grandes preguntas, de las grandes estrategias, de los grandes descubrimientos, de proponer los nuevos mapas. Y en ese recorrido de 1 a 5 lo que hay es un trabajo desde la certeza y el control y la contención del estudiante a transformar al estudiante en un par, en obligarlo a entrar en la incertidumbre, en obligarlo a entrar a las preguntas y a buscar los problemas y a darles respuesta. O sea, hay como un gradualismo de individual, dirigida, persona a persona, en los primeros cursos que necesitan esa contención y esa transmisión de un conocimiento mucho más cara a cara, a una cosa de debate, a una cosa de grupo, a una cosa de incertidumbre que se da naturalmente de 1 a 5. Lo decimos esto sobre todo para estudiantes que entran al taller en los últimos cursos y que por ahí no están acostumbrados a esa propuesta, porque unos meses después, cuando salen de la facultad, lo que va a pasar es eso, se van a encontrar solos o con sus compañeros de grupo que trabajen, en lugares donde le van a dar a resolver temas, resolver para generarse sus propios trabajos. Y me parece que la facultad tiene la obligación también, más allá de construir estos grandes ideales y de herramientas. Así que, bueno, ese es un poco el resumen del curso. Y proponemos que spoileen, que los spoileen como hacen cuando están por salir con una chica o con un chico, que los busquen, que vean lo que hacen, que vean si lo que dicen y lo que hacen es algo que a ustedes les interese, porque va a ser una persona que va a estar sentada con ustedes alrededor de 64 noches todo el año, 4 horas por año, por día digo, por clase, y me parece que está bueno que sepan de quiénes son esas personas, está bueno que vean lo que piensa el taller, lo que han hecho sus estudiantes. Entonces está bueno que vean que nuestros estudiantes, esto puede parecer medio pavo, pero es verdad, en los 2 o 3 últimos años han presentado sus trabajos en las presentaciones que hay de concursos de estudiantes y siempre han tenido como menciones o premios. Y nosotros nos gusta que pase eso, porque eso es llevar sus trabajos a otra dimensión, que es la del debate público. Y nos parece que tiene sentido que desde la facultad ya empiecen como a tomar el riesgo de exponer sus ideas y sobre todo de llevarlas al campo de lo público, que es lo público lo que financia nuestros estudios. Por lo que decimos a veces en charlas, por los invitados que traemos al taller y por las instancias que nos gusta ir a buscar a respuestas y llevar ideas y participar, que el taller tiene esa vocación. Así que creo haber dicho todo esto. Es importante que en estos días vean las publicaciones. Nosotros en la última semana de abril vamos a estar viajando a Posadas. El ADN es un programa que tiene como objeto el viaje como herramienta cultural, de conocimiento, de intercambio, de salir de la zona de confort, de ver otras realidades, de enriquecerse con otras formas de entender la realidad, de conocer arquitecturas maravillosas que vamos a ir a ver a Posadas y de paisajes que vamos a ir a visitar, en la oferta que hay de cuestiones vinculadas a conocer el lugar. Vamos a hacer un trabajo de conocer otras realidades y de registrarlo y de hacer una devolución a ellos en términos de proyecto a lo largo del año. Después hablaremos de cómo viajar, que por lo general nos reciben y nos dan alojamiento, o sea que lo más difícil
y lo más costoso es pagar el traslado, pero después allá es una cosa que por lo general no tiene costo o tiene costos muy, muy bajos y las experiencias son alucinantes porque en una semana uno adquiere un montón de cosas que por lo general en la cursada habitual llevan un semestre o un año. Así que bueno, allí estamos. La semana que viene son las inscripciones. Las agendas de inscripciones están circulando por todos lados y las pondremos también en nuestras redes. Y cualquier inquietud que tengan, ya saben, están los Instagram de cada curso o el Instagram general del taller y los Facebook y esas cosas. Ahí ya estaremos para contestar las cuestiones que crean que sea necesario aclarar. Y muchas gracias por la atención y que tengamos un super año en esta vuelta. Saludos para todos y gracias por la atención.